Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidos a un seminario, nuestro seminario del mes de septiembre de la organización FLAUS, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido, en su convenio con Inteleos, APCA Inteleos de Washington, en certificación, en programa de certificación para Latinoamérica. Estamos muy contentos de tenerlos a todos ustedes conectados esta noche, sumamente importante, donde hablaremos de un tema particularmente importante e interesante, como es el POCUS en el trauma de la mujer embarazada. Y para ello tenemos a un conferencista de primera línea. Tenemos acompañándonos en este programa de hoy al doctor Juan Andrés Pérez Wolf de Caracas, Venezuela. El doctor Pérez Wolf se incorpora a estas actividades tan importantes que han sido organizadas por estas dos organizaciones, FLAUS e Inteleos, a lo largo del año, y hoy nos va a presentar este tema que ya les he mencionado. El doctor Juan Andrés Pérez Wolf es médico ginecostetra, médico especialista en medicina materno-fetal, perinatólogo, y tiene una larga trayectoria académica y docente. Ha sido por muchos años el director de la unidad de perinatología del Hospital Clínico Universitario de Caracas, que está adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Es un connotado conferencista nacional e internacional, que en su oportunidad fue presidente de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido en medicina, al igual que ha sido miembro de diversas organizaciones latinoamericanas e inclusive interamericanas. Ha sido colaborador en su área con la Organización Panamericana de la Salud y ha estado también muy vinculado a Inteleos, brindando un apoyo incondicional y sumamente importante en la creación de los programas de certificación para Latinoamérica en el momento en que estuvo como presidente de ese programa de certificación, donde estamos ofreciendo los exámenes de abdomen y los exámenes de ginecobstetricia. En fin, es una persona con mucha experiencia, con un excelente conferencista y nos honra definitivamente tenerlo esta noche para su importante presentación. El doctor Pérez Wolf, ya lo veo que está en pantalla. La mecánica, la dinámica del evento es que escucharemos primero al doctor Wolf. Pueden ir haciendo sus preguntas a través de la herramienta chat y al final de las conferencias y después de algunos anuncios muy importantes que vamos a hacer con ustedes y compartir con ustedes, entonces responderemos esas preguntas y respuestas en el orden en cómo hayan sido recibidas. Entonces, con ustedes, agradeciendo muchísimo el apoyo de Inteleos, APCA Inteleos, que hace posible esta transmisión. Están con nosotros 3 altos gerentes de Inteleos, la señora Pamela Ruiz, la señora Jacqueline Bardel y el señor Brad Miner. Ellos, como altos gerentes de Inteleos, nos acompañan, ofrecen la logística y dan todo el apoyo necesario para que este tipo de actividad pueda ser cumplida. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias a los gerentes de Inteleos. Adelante, doctor Juan Andrés Pérez Wolf. Bueno, muchas gracias, doctor Leandro Fernández, gran amigo y profesor también de muchos aspectos del ultrasonido de la vida. Voy a compartir inmediatamente mi pantalla y vamos a hablar de POCUS en trauma en mujeres embarazadas. Sin duda alguna que este es un tema bastante nuevo y que además ha cobrado mucha importancia en los últimos años debido a la incidencia y debido a algunos aspectos que vamos a ir evaluando a lo largo de estos minutos. Vamos a plantearnos 4 objetivos. En primer lugar, vamos a conocer los cambios fisiológicos del embarazo. Vamos a hacer un breve recuento de los cambios fisiológicos del embarazo y es muy importante esta parte
porque sin duda alguna que la paciente embarazada en un colapso o con colapso materno tiene unos aspectos fisiológicos que pueden ser diferentes a la hora de evaluarla. Vamos a conocer la epidemiología del trauma y embarazo. Vamos a hablar algunos minutos sobre el abordaje de la paciente embarazada en una situación de trauma, porque tengo, entre otras cosas, entendido que hay muchos ginecostetras aquí interesados, sobre todo en la parte de trauma. Y últimamente vamos a hablar del ultrasonido en la embarazada en situación de trauma en relación a POCOS y a el punto de atención. Y entrando en materia, vamos a hablar de unas consideraciones fisiológicas del embarazo. Y una de las cosas importantes es que nosotros en este momento vamos a tener enfrente a dos pacientes en riesgo, que ambos necesitan evaluación y que ambos necesitan un tratamiento oportuno. Es por eso que en los últimos años vemos más en la literatura que hay cada vez más publicaciones que le han dado importancia al manejo, a la evaluación y el manejo de la embarazada en trauma. Si ustedes ven o hacen un recuento de la literatura, podemos observar que inicialmente todas las literatura en relación a trauma estaba versada al adulto normal o al niño normal, y era muy poca la literatura que versaba sobre la mujer embarazada. Y así, fíjense, esta publicación del 2013 en relación a el manejo del trauma durante el embarazo, que nos recomienda que todas las mujeres en edad reproductiva que embarazadas por una posible, en una situación de trauma, debe hacerse una prueba de embarazo, porque hasta un 2% de ellas puede estar embarazada. Y adicional a eso, y ya entrando más en materia, en cambios anatómicos y fisiológicos, estos cambios que nosotros vemos asociados al embarazo pueden ocultar y o enmascarar signos que nosotros tradicionalmente evaluamos en una persona embarazada. Así pues, vamos a encontrar cambios en el sistema cardiovascular a nivel de el gasto cardíaco, vamos a encontrar cambios al nivel del sistema hematológico, cambios respiratorios, cambios urinarios, cambios en la placenta, que los vamos a resumir rápidamente en esto. ¿Qué pasa en la vía, en el aspecto otorrinolaringológico? Estas mucosas son muy friables, ingurgitadas, la apertura glótica estrecha, por lo tanto, lo hace una vía aérea difícil. Respiratoriamente o en el aparato respiratorio, el diafragma está elevado, las mamas hipertróficas, aumenta el volumen minuto, la frecuencia respiratoria, el consumo de oxígeno, y esta paciente está en una alcalosis respiratoria. A nivel cardiovascular, el tamaño cardíaco aumenta y se desplaza a la izquierda. Hay una disminución de la resistencia vascular periférica con aumento de la frecuencia cardíaca, y esto es muy importante, con aumento del volumen sanguíneo, hay aumento, por lo tanto, del gasto cardíaco. A nivel gastrointestinal, varios cambios, vaciamiento gástrico lento, esfínter incompetente, etcétera, etcétera, que hace un estómago que está lleno y que puede ser paciente susceptible a vómito. Pero algo, fíjense esto importantísimo, la placenta, el 20 o 30% del gasto cardíaco está dirigido a la placenta, al útero y la placenta, y además que hay un 30% de este gasto cardíaco, de esta sangre, secuestrado en el sistema aorto-cava y los miembros inferiores. Y esta es una situación importante a tomar en cuenta dependiendo de la edad gestacional de la paciente. Aquí quiero hacer un comentario, fíjense que ahí ponemos 20 semanas, y esto es importante a la hora de tomar decisiones en la paciente en situación de trauma. Así pues, fíjense que dado esta fisiología o estos cambios fisiológicos, la paciente embarazada puede enmascarar hasta la pérdida de sangre de 1,5 litros. La hipotensión y la taquicardia entonces van a ser de aparición mucho más tardía, porque sabemos que esta paciente ya de hecho está hipotensa y está taquicárdica, y los cambios son muchos, los vamos a encontrar bastante después, aunque sabemos que esto no, inicialmente pues no es de importancia a la hora de evaluar el ultrasonido, pero sí a la hora de enfrentarnos a una paciente embarazada.
en trauma el consumo de oxígeno incrementado y además siempre debemos asumir que el estómago está lleno y hay que hacer una descompresión gástrica temprana. Si evaluamos la epidemiología del trauma, y aquí vamos a ver nuestro segundo objetivo, se considera que 1 de cada 2 embarazos puede estar en una situación de trauma, que es una incidencia de 4 a 8%. Es la primera causa de mortalidad materna no obstétrica. 9 a 10 de estos traumatismos son menores. 70% de la mortalidad fetal ocurre en traumatismos menores. La mortalidad fetal por trauma es de 2 a 3 por 100.000 nacidos vivos. El shock materno puede darnos un 80% de mortalidad fetal, importantísimo, y 1/3 de estas pacientes serán desembarazadas. Entonces, hay que tomar en cuenta que siendo esta la principal causa de muerte no obstétrica, no podemos desligarlos de conocer cómo abordar esta paciente embarazada. Y otro aspecto importante es que el trauma aumenta con la edad gestacional. Así, si nosotros vemos esta lámina, fíjense que el primer trimestre, este útero está dentro de la pelvis y se considera que el feto está protegido de un trauma directo. En el segundo trimestre, pues vamos a tener el riesgo de lesión en membranas ovulares y placenta, y si hay una ruptura de membranas temprana, nos puede generar una hipoplasia pulmonar con toda la secuencia Potter que conocemos los obstetras que estamos aquí. Y en el tercer trimestre, pues la situación va a ser diferente, de mayor mortalidad, hay un mayor tamaño, porque este feto pues, es más susceptible de esto. Y además que en el segundo trimestre hay mayor probabilidad de embolismo de líquido amniótico y coagulación intravascular diseminada. Y continuando con la epidemiología, fíjense en esto. El 48% de las causas de trauma en un embarazo son por accidentes de vehículo automotor, 25% de caídas, y la tercera, hay que llama bastante la atención, violencia doméstica. Cuarta, homicidio. Pero si nosotros sumamos accidentes en vehículo automotor, caídas y violencia doméstica, estamos aproximadamente en el 90% de las causas de trauma. Y si nosotros vemos las principales razones por las cuales una embarazada ingresa a una unidad de cuidados intensivos, por supuesto, primero están las causas obstétricas, hipertensión, hemorragia. Pero si nosotros evaluamos las causas no obstétricas, vamos a tener las causas respiratorias, y ahorita tenemos muchas embarazadas por causa respiratoria ingresando a terapia intensiva a causa del COVID. En segundo lugar, vamos a tener cardiopatías, pero fíjense, no obstétricas, el trauma ocupa la tercera causa, pero siendo este trauma la primera causa de muerte materna no obstétrica. Y fíjense esta importante estadística, como pone en primer lugar el vehículo automotor, pero la violencia doméstica cada vez ocupa un lugar más importante dentro del trauma y embarazo, con una prevalencia que puede ir hasta el 10 a 30%, asociado a muerte fetal hasta un 5%. La recurrencia altísima, 60%, y con 3 veces más de riesgo de homicidio, de intento de homicidio. Y, por supuesto, este es un llamado de atención a la falta de denuncia de estas causas de violencia doméstica. Cuando nosotros evaluamos la mortalidad fetal y la mortalidad materna por trauma, fíjense que la mortalidad materna es 10%, y la mortalidad fetal es 65%, pero para nosotros poder intervenir en disminución de la mortalidad fetal, lo primero que tenemos que hacer es intervenir en la disminución de la mortalidad por trauma, y en esto nos vamos a basar en el tercer objetivo, es cómo vamos a abordar nosotros una madre en situación de trauma para disminuir la mortalidad, tanto materna, obviamente, como la fetal. Siguiendo, y estos aspectos importantes que ya más o menos lo hemos hablado, fíjense, muertes, ¿cuál es el grupo etario de mayor muertes? Por debajo de los 19 años, y en segundo lugar, entre los 20 y 24 años, y los fetos que más mueren es por encima de las 32 a 36 semanas, es decir, los que están más cerca al término. Vamos a ver rápidamente este video, que es un hecho de la vida real, y miren lo que ocurre. Realmente es impresionante, esto ocurre muy frecuentemente. Tenemos una paciente que hace un deslizamiento de aceleración y desaceleración con una velocidad de 20 G, hace una tensión del
cinturón de seguridad de 960 milímetros de mercurio y una presión uterina de 550 milímetros de mercurio. Por supuesto, esto va a conllevar a esto. Esto es una tomografía y fíjense en la cabeza y el cuerpo fetal posterior a una situación de este. Y rápidamente un comentario: si nosotros estamos viendo que casi el 50% son accidentes vehículo automotor, una de las cosas que nosotros debemos es hacer prevención, y la prevención está en la correcta colocación del cinturón de seguridad. Entonces tenemos una premisa, después de toda esta parte epidemiológica. En el trauma obstétrico, la terapia inicial adecuada y efectiva a la madre es la mejor manera de reanimar el feto. Y ustedes vieron muertes por feto, muertes maternas versus muertes fetales. Entonces, lo primero, para nosotros poder salvar al feto, tenemos que salvar la madre. La causa más común de muerte fetal es el shock materno. Por lo tanto, que se acerca a una mortalidad del 80%, entonces la primera premisa es cómo abordamos esta madre. Y esto explica por qué los esfuerzos de determinar el bienestar fetal son secundarios a la reanimación de la madre. En uno de nuestros cursos que hicimos de trauma obstétrico, y hacíamos una encuesta, y ¿qué haría usted primero? Y lo primero que a veces tiende a hacer el obstetra es hacer un eco. Vamos a hacer un eco a ver cómo está el feto, y realmente fíjense que los esfuerzos es, antes de determinar bienestar fetal, es reanimación de la madre, y debemos conocer que el desprendimiento prematuro de la placenta es la segunda causa más común de muerte fetal, con tasas que llegan casi hasta el 70%. Esto es uno de los algoritmos más recientes en relación a cómo enfrentar una embarazada en situación de trauma, y fíjense que hay una parte prehospitalaria en donde debemos conocer cómo es el ABCD de la primera evaluación para conocer el estado materno, una parte de estabilización, y en la parte de estabilización están todas las recomendaciones de ATLS, y en tercer lugar, fíjense que está la evaluación a través del ultrasonido obstétrico y el ultrasonido de la madre para conocer el estatus fetal. Entonces, fíjense que con paciente estable, nosotros no continuamos, debemos continuar con los esfuerzos de resucitación. Y este es otro de los listas de chequeo, propuestas bastante recientes, este es del año 2019, en donde fíjense que el equipo lo dividen en un equipo de trauma y un equipo obstétrico. Y fíjense que el equipo obstétrico está encargado de la parte de la evaluación fetal, mientras que el equipo de trauma puede estar encargado de la evaluación materna por ultrasonido. Entonces, en esta evaluación inicial, el grupo tiene que ser multidisciplinario, en donde al hablar de equipo multidisciplinario tenemos que tener el emergenciólogo, el cirujano, el anestesiólogo, el obstetra, el pediatra, los cirujanos y la unidad de cuidados intensivos. Estos son los principios de cuidado de la paciente embarazada con trauma, y es seguir las guías de ATLS, que las vamos a ver. Primera prioridad, tratamiento de la madre. El equipo multidisciplinario, en donde debemos tener al lado al neonatólogo, que es parte fundamental a la hora de nosotros tratar a una madre en situación de colapso materno. Debemos conocer los cambios fisiológicos, estar claramente coordinados, y aquí pues esto es equipos de trabajo, y es parte de lo que nosotros promovemos en nuestros cursos, tener equipos de trabajo bien coordinados para nosotros saber cuál va a ser nuestra prioridad en una situación de trauma. Y fíjense cómo vuelve otra vez y hacen aquí la separación. Menos de 20 semanas, más de 20 semanas, y esto, por supuesto, está en relación con todos esos cambios fisiológicos que dije. Entonces, las guías de ATLS nos hablan de un A, B, C, D, y en la actualidad también E, y en la actualidad un F. Y el D, que aunque es causas de discapacidad mental en las pacientes de Glasgow bajo, para los obstetras parte de ese D es desplazar el útero
para evitar toda esa compresión aortocava que hablamos inicialmente, y fíjense la F de evaluación del feto. Vamos a ir rápidamente entonces. El A, por supuesto, el manejo de la vía aérea, estabilización cervical, y el B, el suministro de oxígeno. Importante, lesiones que amenazan la vida, neumotórax, taponamiento cardíaco y tórax inestable. Y en esto también está basado lo que nosotros vamos a buscar a través de ultrasonido. En la C, circulación, control de la hemorragia, evaluación de estimación de pérdidas, y recuerden que muchas veces las pérdidas sanguíneas para los médicos son subestimadas, y al subestimar una pérdida sanguínea, pues estamos retardando el tiempo de acción para una más rápida estabilización de una paciente en situación de colapso. Y recuerden que nuestra embarazada, casualmente, la respuesta es tardía en la taquicardia y la hipotensión, y entonces un dato es que los obstetras estamos utilizando el índice de choque para tener una evaluación más rápida o un conocimiento más rápido de cuál es la paciente que está en choque. ¿Y esto por qué? Porque la estimación siempre es irreal, subestimada, y esto retarda las decisiones en ese sentido. ¿Y cómo es ese índice de choque? Este es uno de los predictores más precisos de hipovolemia, frecuencia cardíaca entre presión arterial sistólica, y cuando esta paciente está con un índice de choque por encima de 0.9, sabemos que ha perdido más de 1 litro de sangre, y esto nos habla de inestabilidad hemodinámica. ¿Cuál es el sitio más, y conociendo estas situaciones de trauma, hablamos que una de las principales causas de muerte fetales en estas situaciones es el desprendimiento prematuro de placenta, y esta sangre está oculta en diferentes sitios. La parte de circulación, bueno, es lo que tradicionalmente todos conocemos, las 2 vías periféricas, la administración de líquidos, el laboratorio que debemos hacer. Hablamos de D, la discapacidad neurológica, pero que para nosotros es importante el desplazamiento del útero, evitar exposición si la paciente es una quemada, pero también tratar del control de la temperatura, administrar estas soluciones calientes para evitar la hipotermia, y la F, el estudio primario fetal, que vamos a hablar más adelante. Y en este sentido, pues, cobra importancia el fetal fast. Entonces, después de esta evaluación inicial de la paciente, vamos a la evaluación secundaria. ¿Y cuáles son los tipos de trauma? Aquí tenemos los diferentes tipos de trauma. Abdominal, que puede ser abierto o cerrado, que es al que nos vamos a dedicar porque es donde tenemos la utilidad del ultrasonido, pero debemos saber que también hay ortopédico, que será motivo de otras conferencias, de traumatismo cráneoencefálico y quemaduras, y aquí es importante la parte E de exposición, pero nos vamos a dedicar al trauma abdominal, y el trauma abdominal puede ser cerrado o abierto, que lo vemos en accidentes de tránsito, 45%, caídas y violencia doméstica. Puede ser asintomático en el 44%, pero puede ser un generador de desprendimiento prematuro de placenta, en donde en una paciente en colapso materno debemos tomar en cuenta importante la edad gestacional. Y recuerden que esta paciente colapsada no nos va a decir tengo tantas semanas de embarazo, y para eso hay herramientas para saber rápidamente cuál es la edad gestacional. Esto es parte del fetal fast. Y tenemos por otro lado el trauma abdominal abierto, que generalmente por armas de fuego, armas blancas, en donde muchas veces el útero ejerce un efecto protector de estas vísceras. La mortalidad materna es de 3,9, pero fíjense, en no embarazadas 12,5, la mortalidad fetal 71%, y armas de fuego hasta 65%. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones y dónde vamos a utilizar el ultrasonido? En trauma cerrado de abdomen, que inicialmente nuestra primera herramienta va a ser el ultrasonido, segundo la tomografía abdominal. En trauma penetrante, por supuesto, una laparotomía exploradora, esto lo conocemos todos los médicos, y en trauma penetrante, vigilancia clínica, o en abdomen agudo quirúrgico, choque, dependiendo de la causa. Y entonces vamos a ver el POCUS, el ultrasonido en punto de atención, ¿en qué nos va a ayudar? Tenemos que saber que este ultrasonido en punto de atención está diseñado para responder preguntas enfocadas. ¿Tengo algo aquí o no lo tengo? Y los exámenes POCUS generalmente los realiza
el mismo médico que genera la pregunta clínica. Yo quiero saber qué está pasando, si hay una hemorragia o no, y este médico va a integrar los hallazgos en la atención de este paciente. Se usa para evaluar múltiples sistemas corporales y bueno, ustedes han visto que estas sesiones han hablado de POCUS en diferentes sistemas y aparatos corporales y se puede realizar inclusive en serie para investigar cambios en el estado clínico o evaluar la respuesta de la terapia. Esta publicación del 2017 en FAST, el ultrasonido enfocado en trauma, enfocado en abdomen, y dice, ¿qué han aprendido los radiólogos? Bueno, que el ultrasonido de evaluación rápida es una evaluación inicial, se utiliza para una evaluación inicial y precoz en trauma cardíaco, pero fíjense, en embarazadas traumatizadas, en politraumatizados, en personas hipotensas o en personas, en víctimas múltiples por lo rápido que nos puede ayudar a reconocer una situación de peligro de colapso. Pero fíjense, está la embarazada traumatizada como parte importante en lo que ayuda el FAST. Este estudio FAST está indicado, como dijimos, traumatismo de abdomen, y el objetivo del protocolo es responder una sola pregunta, y esto nos lo decía el protocolo POCUS. Responder una pregunta focalizada. ¿Cuál es la pregunta focalizada? ¿Existe o no líquido libre en cavidad? No tiene la finalidad de saber cuál es la cantidad de líquido, las características del mismo, no tiene la finalidad de ver cómo están las estructuras, ni cuantificar Doppler. ¿Hay líquido o no hay líquido? Aunque yo sé que hemos hablado o han habido otras sesiones donde se habla de FAST, es importante que todos sepamos que el FAST se utiliza cada vez más en la embarazada, cada vez más no, se debe utilizar en la embarazada en situación de trauma, sobre todo traumatismos cerrados de abdomen, que vimos que son el 90, pueden existir hasta el 90% de los casos que vimos epidemiológicamente. Pero el FAST, fíjense que tiene una especificidad de 99%, un valor predictivo negativo de 98%, es decir, que si está negativo, nosotros podemos observar esta paciente, hacer el monitoreo fetal. Pero si está positivo, entonces, dependiendo de la inestabilidad hemodinámica o la irritabilidad peritoneal que tenga esta paciente, nosotros podemos, bueno, y entonces en este caso, pues, la podemos llevar a una laparotomía o a una tomografía. Sabemos que el trauma obstétrico pues, es la tercera causa de muerte por trauma y en la actualidad el FAST incluye 4 puntos importantes, 4 ventanas, la hepatorenal, esplenorenal y la pélvica, y que en la actualidad se le ha agregado una nueva ventana, que es el FAST-I, que es la ventana subsifoidea y nos contribuye a descartar taponamiento cardíaco, ventanas en ápices pulmonares, hemotores y neumotórax. Y fíjense que este es un examen bastante rápido. Nosotros nos hicimos la pregunta, ¿hay líquido o no? Evaluamos estas 5 ventanas, que inicialmente 3, ahora estas 4 ventanas, perdón, y vamos a ver, fíjense. El cuadrante superior derecho, que está señalado allí como A, fíjense como vemos hígado y riñón, vemos una imagen a la izquierda sin líquido y vemos la imagen a la derecha con líquido libre en cavidad. Entonces, nos vamos al cuadrante superior derecho, el esplenorenal, el espacio entre el vaso y el riñón, fíjense, vemos la imagen normal y la imagen con líquido libre en cavidad, el área anecoica, que es muy fácil de determinar. Nos vamos a C, el cuadrante suprapúbico o pélvico, uno de los de más interés para nosotros los obstetras, y fíjense cómo vemos esta imagen del útero arriba con vejiga llena, en lo que no hay líquido libre en cavidad, y fíjense esta como hay, además de líquido libre en cavidad, unas imágenes que se pueden correlacionar con inclusive hematomas. Y el cuadrante pericárdico sifoideo, vamos a ver derrames pericárdicos, inclusive taponamientos cardíacos, y ahí estamos evidenciando un derrame pericárdico importante.
Entonces, el FAST-I, además de evaluar el FAST, además de evaluar el abdomen y el tórax, nos permite identificar cuál es el foco de sangrado y es más fácil para el cirujano a la hora de plantear el abordaje quirúrgico. Y es importante que no es llegar primero a hacer el FAST, sino que debemos primero aplicar las reglas del ATLS, que es el ABCDE, y luego el FAST con los puntos A, B, C, D y E. Entonces hay una correlación. Después nos vamos y cada vez más los obstetras estamos aprendiendo de pulmón. Antes los obstetras nos dedicábamos solamente a nuestro feto y a nuestra mamá, al útero y a la evaluación del feto. Los obstetras y los perinatólogos hemos ido avanzando muchísimo en conocer las respuestas hemodinámicas del feto, las patologías, el tratamiento, el abordaje quirúrgico, inclusive intraútero y la terapia fetal, pero cada vez más son los obstetras que nos interesa y que participamos en estos programas de disminución de mortalidad materna, que no es solamente saber de hemorragia obstétrica, de hipertensión y de sepsis, que es también conocer de trauma y embarazo, y es también conocer de ecofaz y de ecopulmonar. Sé que ha habido también una conferencia de ecopulmonar, y con lo anterior y con esto que voy a decir, yo sé que muchos obstetras lo que están esperando es el fetal fast, pero es tratar de estimularlos a que el aprendizaje debe ir más allá del útero y de la placenta y del feto, que debe ir más allá es a conocer el FAST y el ecopulmonar. Aquí vemos un ecopulmonar normal en donde vamos a ver las líneas, vamos a ver las costillas que nos producen estas sombras anecoicas. Lo vamos a evaluar el pulmón en modo B y en modo M. Vamos a ver inicialmente el desplazamiento o el sliding de esta pleura, tanto visceral como parietal, que no debemos ver más de 3 líneas B por campo, que sí vamos a ver las líneas A, y si aplicamos el modo M, fíjense que vamos a ver esta imagen de... y entonces, ¿cuáles son las patologías que vimos anteriormente en relación que amenazan la vida? Neumotórax. Y en el neumotórax, una de las estructuras que nosotros vamos a ver es que lo vamos a evaluar en modo B y en modo M. Vemos la sombra de las costillas a ambos lados, pero una de las cosas que no vamos a ver es el sliding pulmonar o el movimiento de estas dos pleuras, y cuando colocamos el modo M vamos a ver una imagen parecida al código de barra que vemos ahí al lado. Entonces, es bastante sencillo. La curva de aprendizaje en ambas técnicas es bastante sencilla. Si vemos el sliding, no vemos el sliding, vamos a buscar líneas B. Si hay más de 3 líneas B, entonces vamos a ver el signo del pulso, que los vemos allí en la imagen, la interrupción. Entonces, nosotros podemos claramente determinar después, vemos aplicamos modo M, a ver si está el código de barras, y esto nos indica fácilmente que estamos ante la presencia de un neumotórax. Y la otra cosa es el derrame pleural en el cual nosotros vamos a ver en las áreas de declive la presencia del líquido dentro del pulmón, y fíjense que lo podemos ver a través del signo del cuadrante, después de las líneas del sliding pulmonar de la pleura. Vamos a ver una imagen anecoica que nos permite determinar con muchísima facilidad, inclusive con mayor sensibilidad, la presencia de líquido más que una rayos X de tórax, o el signo de la medusa. Fíjense aquí el movimiento con la presencia del líquido. Y por último, el fetal fast. El fetal fast, una evaluación rápida en donde vamos a ver número de fetos, la presentación, ubicación de la placenta y si la placenta tiene áreas de desprendimiento, líquido amniótico, la actividad cardíaca, tenemos que saber si está vivo, y la longitud del fémur. ¿Y por qué la longitud del fémur? Porque fíjense, vimos todos la longitud del fémur en centímetros, nos dice que si este fémur tiene más de 4 centímetros, probablemente estemos ante la presencia de un embarazo de más de 23, 24 semanas.
Y aunque en nuestros países de Latinoamérica más de 23, 24 semanas no es lo que consideramos una edad gestacional de un feto viable, en muchos países sí es una edad gestacional viable, y es por eso la importancia de tener también el neonatólogo al lado y el equipo de trabajo. Fémur, líquido amniótico, ubicación y aspecto de la placenta, actividad cardíaca. ¿Cuáles son las principales complicaciones obstétricas? Desprendimiento prematuro de placenta, lo vimos, que puede ser hasta un 50%, pero puede ser causa de muerte hasta un 60%. Parto pretérmino, que no es de determinación por ultrasonido, ruptura uterina y trauma fetal. Pero fíjense, estas imágenes anecoicas de un desprendimiento prematuro de placenta, se pierde esa interfase entre la placenta y el útero, aparece un área anecoica, como también puede aparecer imágenes hiperecogénicas que nos hacen evidenciar que estamos ante la presencia de un coágulo retroplacentario y que definitivamente nos está diciendo que hay la presencia de un desprendimiento de placenta. Y más tardíamente, que esto ya no es parte del ECOFAST, pero más tardíamente podemos evaluar la presencia de hemorragias cerebrales 40 a 48 horas. Fíjense, este es uno de los algoritmos del año 2007 que está en la revista de Clínica de Obstetricia y Ginecología de Norteamérica. Fíjense que después del ABCDE, ellos determinaban la altura uterina y de acuerdo a la altura uterina veían si era menor de 20 semanas o mayor de 20 semanas. Y si la paciente estaba inestable, fíjense, después de 4 minutos de resucitación hemodinámica, hacían lo que nosotros llamamos una cesárea perimortem. En la actualidad ya no utilizamos esa altura uterina. En la actualidad tenemos una herramienta que es mucho más eficaz, mucho más sensible, como es la longitud del fémur. La longitud del fémur mayor de 4 centímetros nos dice que este embarazo tiene más de 23, 24 semanas. Y si tenemos una paciente embarazada que está en una situación de colapso, porque hay una hemorragia interna que se está reanimando y nosotros pasamos más de 4 minutos en esta situación de reanimación, fíjense, la reserva de oxígeno del adulto es 5 minutos, la del neonato es 2 minutos. Entonces debemos proceder a la cesárea perimortem en este embarazo de más de 20, 24 semanas, con la finalidad de salvar a la madre y hacer más efectivas estas maniobras de resucitación. Y esta es la importancia de conocer la edad gestacional, porque recuerden, si nosotros recordamos lo que dijimos en un principio, y lo que dijimos en un principio es, tenemos que conocer los cambios fisiológicos. Y dentro de los cambios fisiológicos debemos saber que 20 a 30% del gasto cardíaco está en útero y placenta, y que además hay un secuestro de esto en miembros inferiores. Y bueno, los tratamientos de soporte, que esto es ya más para los obstetras. Situaciones de trauma, ¿qué ocurre? Las situaciones de trauma, nosotros entramos en crisis y nos equivocamos. Y para eso existen las listas de chequeo, que son ayudas cognitivas que nos permiten en una situación de crisis salvar vidas. ¿Y cómo salvar vidas? A través de la consecución de órdenes o del manejo adecuado. Y esta es una lista de chequeo de manejo en trauma que publicamos nosotros en la revista venezolana de ginecología obstetricia el año 2020, que están disponibles para todos, inclusive en la página de la sociedad, en donde hay listas de chequeo para hemorragia obstétrica, para hipertensión, para sepsis, para eclampsia y preeclampsia, pero también para trauma fetal en la embarazada. Y ya para terminar, ¿qué debemos saber? Que el trauma no lo podemos olvidar, porque el trauma es una de las principales causas de muertes no obstétricas, que 1 de cada 2 embarazadas pueden presentar un traumatismo. El 90% de estos traumatismos, vehículos automotor, caídas y violencia obstétrica, y son los responsables de los traumatismos cerrados. Y en estos es donde vamos a tomar ventaja de la utilización rápida de una herramienta que es rápida, de bajo costo y que se puede hacer al lado del paciente
a través del FAST-E, y después de eso, el fetal fast, posterior a la estabilización de la madre, y conocer y debemos alentar a los obstetras y los colegas en entrenarse en la ecografía pulmonar como un método seguro y efectivo para evaluar a nuestras embarazadas críticamente enfermas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Juan Andrés Pérez Wolf por esta extraordinaria conferencia que nos ha llevado desde la epidemiología a la evaluación ecográfica, y tenemos también un conocimiento muy importante sobre las conductas terapéuticas. Muchísimas gracias por esta bella exposición. Vamos, antes de continuar, a que por favor respondan en sus computadores, en sus teléfonos celulares, esta pequeña encuesta. Vamos a tomarnos tal vez un par de minutos o tal vez menos para responderlas. Podrá aplicar a lo que aprendió en esta sesión o en esta actividad a su trabajo específico en su carrera en general o en su desarrollo profesional, ¿sí o no? ¿Qué posibilidad hay de que asista a otro seminario web similar sobre POCUS? Aquí tenemos las respuestas, las diversas posibilidades, y luego tenemos qué probabilidad hay de que trate de obtener una credencial para certificar su experiencia y conocimiento en POCUS. Evalúe en una escala de 0 al 5 las posibilidades de que usted pueda certificarse a través de los programas de APCA Inteleos. Entonces, por favor, respondan. Daremos un minuto. Esto se hace en menos de un minuto, pero bueno, tomen su tiempo para responder. Pregunta 1, sí o no. Pregunta 2, desde el 0 al 5, muy probable. Pregunta 3, desde el 0, muy improbable, al 5, muy probable. Entonces, bueno, ya respondida nuestra encuesta, eso va a servir para que Inteleos y Flaus puedan seguir creando contenidos, organizando webinars. Ya por aquí acabo de ver una felicitación de la doctora Eda Chávez, presidente electo de Flaus. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muy bien, entonces tenemos la lista de preguntas y respuestas que vamos a empezar a leer. No sin antes invitarles a nuestro próximo webinar que colocaremos en un momento. Ok, tendremos la promoción de nuestro próximo webinar, que va a ser ecografía POCUS en primer trimestre, muy interesante también por el doctor Joaquín Bustillos, pero ya se lo vamos a mencionar. Aquí está. Quiero que por favor, antes de hacer nuestra sesión, tomen en cuenta, marquen la fecha para el miércoles 6 de octubre al doctor Joaquín Bustillos, un reconocidísimo ginecostetra y especialista en medicina fetal de Costa Rica. Hablaremos de POCUS obstetricia primer trimestre, enfocados precisamente allí. Entonces quedan todos cordialmente invitados a acompañarnos a este webinar. Se publicitará y se enviará información a los diversos correos electrónicos y a los diversos chats y grupos de la FLAUS. Muy bien, entonces vamos a continuar con las preguntas y respuestas. A ver, nos conectamos y podemos ir leyendo, Juan Andrés. Sí, ya hay varias preguntas y varias respuestas. Hay varias preguntas, perdón, y vamos a dar respuesta. Una, más que todo son sugerencias y más que todo son sugerencias de algunos compañeros. Índice de choque, bueno, hablamos del índice de choque, que es una herramienta fundamental que nosotros hemos adquirido
sobre todo en estos cursos, y hemos enseñado, es una herramienta que hemos enseñado en nuestros cursos de mortalidad materna, porque es además bastante sencilla. Y una de las cosas sencillas es que lo que tenemos que dividir es rápidamente frecuencia cardíaca sobre presión arterial sistólica. Cuando es mayor de 0,9, por supuesto nos da una referencia de que esta paciente está hemodinámicamente inestable, que ha perdido más de 1000 mililitros de sangre, más de 1 litro de sangre, y además nos habla de que la probabilidad de transfusión está alrededor de 90%. Aquí hay algún compañero que nos habla de que tenemos predictores importantes que nos eviten, para evitar la hemodilución, como la administración de cristaloides, fundamental tener gases arteriales y prueba viscótica, Roten, que analiza el coágulo y permite una reanimación resucitativa. Sí, por supuesto que eso es parte del manejo inicial. Sin duda alguna que los emergenciólogos pueden conocer y los especialistas en unidad de cuidados intensivos eso, pero por ejemplo en muchos escenarios como los que tenemos en Latinoamérica podemos no disponer de todas esas herramientas, y entonces es cuando cobra importancia el índice de choque como una manera rápida y bastante confiable de evaluación de un estado hemodinámico. Creo que no hay porcentaje de desprendimiento de la placenta. Pues por supuesto que el porcentaje de desprendimiento de la placenta, al uno hacer un paneo completo de la extensión de la placenta, uno se puede es determinar, realmente es bastante subjetivo, no es 100% objetivo de medición, es ampliamente subjetivo el porcentaje, dependiendo de la distancia que hay de donde comienza la placenta a donde finaliza, pero no hay nada objetivo para evaluar exactamente el porcentaje de desprendimiento. Yo creo que una de las cosas más importantes aquí, y uno de los mensajes finales, es alentar a los ginecostetras, como lo dije inicialmente, alentar a los ginecostetras en la necesidad de preparación en herramientas de ultrasonido que no son habituales para nosotros. El FAST, la ecografía pulmonar. Y en el FAST y en la ecografía pulmonar, las curvas de aprendizaje realmente son bastante cortas, son de mucha utilidad. Y si nosotros conocemos cuál es el porcentaje de muertes maternas, conociendo que trauma es la primera causa de muerte materna no obstétrica, eso nos obliga a estar entrenados y a saber qué es lo que está pasando. Porque muchas veces está el médico general y el obstetra en muchos centros. Y entonces nosotros como tetra somos los que tenemos que llevar la batuta de saber qué es lo que está pasando con esta madre. Y otro aspecto importantísimo, el fetal fast, conocer la longitud del fémur. La longitud del fémur nos va a decir rápidamente que este feto tiene más de 20 semanas y que la cesárea perimortem puede ser un manejo fundamental en el tratamiento de la madre en colapso. Juan Andrés, ese fetal fast solamente es puntualmente dirigido al fémur. ¿Hay otros parámetros más que evaluar o con eso es suficiente? No, número de fetos, líquido, amniótico, para saber si hay una ruptura de membranas, la frecuencia cardíaca para saber si la vitalidad del feto, y el fémur. Muy bien. Yo creo que es muy ubicación de la placenta. Muy importante todo lo que has mencionado. Tenemos, por supuesto, un auditorio de múltiples especialidades. Y aquí tenemos que impulsar y motivar, hacer el cruce de límites ecográficos, por decirlo así. El obstetra debe conocer definitivamente ecografía pulmonar, como has mencionado, debe conocer el protocolo FAST extendido, que tal como lo mencionaste, incluye puntos pulmonares. Ahora es mucho más allá.
Y eso es un conocimiento que los tetras debe estar manejando. Pero el médico ecografista, no ginecostetra, aquel que hace ecografía de propósito general o en ecografía de trauma, tiene que conocer definitivamente esta información que has compartido con nosotros hoy. Y no es solo la especialidad tal vez de radiología haciendo ecografía, sino el médico general haciendo ecografía y sobre todo ante el advenimiento de nuevas tecnologías, donde tenemos a la mano cada vez más equipos de ultrasonido más compactos, más versátiles y con excelente calidad de imagen. En equipos muy pequeños podemos tener Doppler pulsado, Doppler color, Power Doppler, modo B, y podemos hacer inclusive cambio del disparo de la secuencia de los cristales y convertirlo en sectorial, en convexo, en lineal. Entonces, esa tecnología que por cierto, aprovecho y comparto para que vean lo fácil que es. Este es mi teléfono celular y fíjense, aquí tenemos uno de estos nuevos equipos que son de propósito general, que se carga en el bolsillo de la bata, del pantalón, que el médico de emergencias o inclusive el intensivista puede y debe tener a la mano, porque a veces no podemos llevar la máquina convencional hacia la emergencia. Que inclusive me atrevo a decir, bueno, me atrevo no, ya usted lo ha dicho en múltiples conferencias, pero que es bueno recordarlo en el auditorio, prácticamente para muchos de los médicos el estetoscopio, para muchos, no para todos, está siendo sustituido por el ecógrafo y por este tipo de tecnologías que Así es. Y hay algunas personas que piensan que tal vez por la tecnología tan miniatura, ahora estaría limitada en su imagen. Yo diría que hace unos 10 años, porque estos equipos tan pequeñitos ya tienen tiempo rodando en el mercado, ¿sí? Pero con la tecnología actual, que inclusive hay equipos que ya no utilizan transductores con cristales piezoeléctricos, están hechos ahora de silicón o están hechos con chips, que son los que van a emitir el ultrasonido. Entonces, eso ha abaratado el precio de este tipo de instrumentos y permiten el uso, y repito, para que se pueda hacer el cruce de los límites ecográficos. El médico general, el médico sonografista, que va a ir a hacer y evaluar y recibir a esa paciente traumatizada, embarazada, y por supuesto, como lo mencionaste, el ginecostetra revisando pulmón, revisando con la ventana succifoidea si hay o no un taponamiento cardíaco o un derrame pericárdico. O sea que es la ecografía más allá del feto, más allá de la placenta, utilizando tus propias palabras. Muchísimas gracias por esta conferencia. Creo que ha sido de un enorme provecho, lejos de discutir alta complejidad de tratamientos. Lo importante es lo que podemos hacer en la sala de emergencia desde el punto de vista ecográfico. Así que nuevamente te felicito por la excelente conferencia. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Muy bien, los esperamos en el próximo webinar y luego notificaremos la disponibilidad de esta conferencia en el canal de YouTube de APCA Latinoamérica, donde están todas las conferencias POCUS de este siglo, de este ciclo. Nos vemos el próximo mes. Feliz noche. Gracias a todos. Gracias a todos.